Gloria al Señor. Bendiga, queridos hermanos, la paz de nuestro Dios esté con ustedes. Es un placer estar con cada uno por medio de la transmisión. Hoy estamos con Santiago capítulo 2, verso 8 al 13, que sería la segunda parte. Quisiéramos comenzar este tiempo orando al Señor y pues te pedimos que puedas acompañarnos. Vamos a cerrar nuestros ojos y dar gracias al Señor en este día. Oremos un momento. Padre amado, Padre Santo, te damos las gracias por este día, Señor, que tú nos das de poder estar reunidos, Señor, en la distancia, para poder, Señor, glorificar tu santo nombre. Dios maravilloso, te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, Señor, en todas las cosas. En este día, ayúdanos, dirígenos, que la palabra de Dios corra, sea glorificada y tú puedas bendecir grandemente, Señor, a cada uno de los que están escuchando, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, dirígenos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir a Santiago capítulo 2. Quisiera leer desde el versículo 1 al 13 para contextualizar lo que habíamos estado viendo y continuar con lo segundo. Dice la Biblia así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con el que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate aquí y en un buen lugar, y decís al pobre: estate allí, siéntate aquí abajo en mi estrado, no haces distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido? Habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedaos convictos como la ley, como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en uno de los puntos se hace culpable de todos, porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice la palabra. El tema de toda esta porción de la Biblia es justamente el hacer acepción de personas es pecado, dice el versículo 9 inclusive. Ahora, la iglesia había estado incurriendo en esto, por lo tanto Santiago lo que está haciendo es establecer que nuestro sistema de valores, que sería nuestra fe, debe ser imparcial, al decir: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así como Dios mismo se presenta como un Dios imparcial, que no hace acepción de personas ni recibe cohecho, entonces también nosotros debemos imitar su fe. Los primeros 7 versículos de la Biblia estábamos justamente estudiando cómo Santiago exhortaba a este problema, y que la iglesia no deba hacer distinción entre aquellos que tienen más y aquellos que tienen menos, o los que son ricos o los que son pobres, porque si alguno entra a la congregación con anillo de oro o con todos los anillos de oro en todos los dedos, así se interpreta esa palabra, entonces se le da lugar preferencial. En cambio, a un pobre no, simplemente se le queda de pie
pie o se le hace sentar en el suelo, que sería el estrado de los pies. Entonces Santiago dice esto no puede ser porque es acepción de personas, es favoritismo, por lo tanto es pecado, ¿verdad? Y si es pecado, entonces hay juicio. Ese es el tenor. Ahora Santiago va a argumentar todo esto haciendo una recopilación de la anterior vez, justamente cuando él dice que los pobres son elegidos por Dios. No porque sean pobres, sino porque estos están predisponiendo sus corazones para poder recibir a Dios. El pobre está más predispuesto que el rico, en realidad. Y cuando el pobre recibe a Dios, dice, recibe una riqueza especial, fuera de lo que no tiene, porque el pobre no tiene dónde caerse muerto, muchas veces no sabe, a veces ni siquiera de las cosas, ¿verdad? Que pueden ser, digamos, en la vida costosas, no, vive del día, no tiene mucho y pues sin Dios realmente sería pobre. Pero cuando recibe el pobre a Dios, por lo menos tiene esperanza, tiene alegría, tiene fe. Y a eso se refiere Santiago, de que esa riqueza que es del pobre no se la puede arrebatar. Porque cuando se le da preferencia al rico, también argumenta de que el rico es aquel que les trata mal en los tribunales, es aquel que les hace injusticias, son aquellos, dice, que inclusive blasfeman contra Dios. Estaría diciendo de que la iglesia estaría, al favorecer al rico y menospreciar al pobre, estaría cometiendo el mismo pecado o la misma preferencia que hacen los ricos en el aspecto secular. En el aspecto secular hay esa diferencia, hay esa acepción. Los ricos son más, digamos, preferenciados que los pobres. Y ese pecado estaría entrando prácticamente a la iglesia. Y Santiago dice, esto es incomprensible. ¿Cómo la iglesia va a prestarse a la misma actitud que los mismos ricos hacen afuera? Por lo tanto, esto es un problema de corazón. Ya empezando el versículo 8, para la segunda parte, hasta el versículo 13, Santiago está sujetando justamente este pecado a un juicio de responsabilidades por ser atentatorio al mandamiento magistral que lo llama la ley real. ¿Qué dice el versículo 8? Si en verdad cumplís la ley real. ¿Y cuál es esa ley real? Conforme a la Escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real, hermanos queridos. En otras palabras, esta es la ley sobre todas las leyes. Esta es la ley magistral. Esta es la ley del gran mandamiento, más grande de todos. Es la excelencia del mandamiento. Es prácticamente el amor al prójimo, justamente. Entonces, hermanos, el favoritismo, la acepción de personas es una transgresión abierta, es un delito en contra de la ley del amor, la ley real, la ley principal. Por eso en la iglesia no se puede hacer acepción de personas, porque esto es una cuestión de vulnerar el amor que uno puede tener por los demás. Santiago lo que está haciendo es presentar esta ley real como la ley que engloba a todas las leyes. Por eso decía en un pasaje bíblico que cuando uno obra en el amor, no hay ley ni los profetas, porque es el amor de Dios lo que se está moviendo en esa persona. Y el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y este mandamiento es semejante al primero. Prácticamente son mandamientos magistrales en realidad.
Clesley Mitton dijo una vez: la ley real o la ley regia se refiere, dice, a toda la ley, a los mandamientos, pues la ley del amor es el resumen de todos los otros mandamientos. En otras palabras, cuando Santiago está haciendo relación a la ley real, está haciendo relación a todos los mandamientos, porque todos los mandamientos en esto se cumplen. Es más, los 10 mandamientos se cumplen justamente en la ley del amor. Cuando uno ama a Dios, no transgrede los primeros 4 mandamientos. Cuando uno ama al prójimo, no transgrede los siguientes 6. Porque lo ama no les roba, porque lo ama no codicia sus bienes, porque lo ama no miente, y porque ama a Dios no se hace ídolos, no levanta el nombre de Dios en vano, porque ama a Dios, no tiene otros dioses ajenos, guarda el día del Señor en el contexto neotestamentario. El amor es magistral, el amor es, hermanos, lo que sostiene la iglesia. El amor es lo que Dios tuvo al pensar en nosotros y salvarnos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue la motivación para enviar a su propio Hijo al mundo? Fue el amor. Y es el amor que debe motivarnos a nosotros a guardar el camino de Dios y a seguir el camino de Dios. No puede ser atentatorio este mandamiento de la ley con la acepción de personas. Hermanos, la acepción de personas es más grave de lo que ustedes creen. Y Santiago lo establece. No es solamente hacer distinción, diferencias raciales, culturales, económicas, sociales dentro de la congregación, porque se supone que la congregación vive y subsiste por amor. John Wesley dijo que la ley real, la ley magistral debe ser obedecida porque tiene categoría de Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores la está estableciendo. Y esta ley del amor, hermanos, debe ser para el creyente un estilo de vida. Está bien que en el mundo hayamos hecho acepción de personas, porque no entendíamos, no conocíamos, nos guiábamos por las clases sociales, culturales, raciales, regionales. Porque no entendíamos, es cultura. La cultura es la que observa los prejuicios. La cultura es lo que da lugar a las diferencias, a las relaciones nocivas, negativas. Pero cuando uno viene al Señor Jesucristo y se sujeta a la ley real de Dios, entonces debe dejar de lado cualquiera de estas cosas y lo que debe pesar es el amor. Bajo ningún concepto se puede dañar eso. Inclusive los mismos prejuicios que Pablo habla en otra carta, diciendo que no puede uno pecar contra alguien, porque en Cristo amó, porque en Cristo murió. En otra parte dice que no podemos poner tropiezo a los hermanos, porque es mejor que nos amarremos una cuerda en el cuello, la otra punta a una piedra pesada de un molino y lo echemos al agua. Porque atentar contra la obra de Dios es justamente tener acepción de personas. Entonces, queridos hermanos, el amor al prójimo nos libra o debe librarnos de toda acepción de personas. El amor al prójimo. Donde no hay amor al prójimo, hay acepción de personas. Podría decir que cuando alguien no ama a Dios y no ama a su prójimo, es que tiene acepción de personas. Diferencia entre algo que tienen unos y algo que tienen otros, y se va con los que les gusta y a los otros los menosprecia. Cuidado, que el amor de Dios no esté en tu corazón.
Porque si no está en tu corazón, afectando la ley real, vas a tener que transgredir como si todo, vamos a ver como que se transgrede todo, hermanos. Basta que se ofenda en un punto, se ofende en todos. Y al final uno va a terminar en un juicio de responsabilidades. Es duro cuando Santiago nos está mostrando esta realidad. Ahora, ¿por qué uno no tiene amor? Podría uno preguntarse. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tiene amor por los hermanos? ¿Por qué no tiene amor por su prójimo? Muy posiblemente porque en lugar del amor está el odio, el resentimiento, la amargura. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias, porque no has recibido amor. Pero cuando llega al camino del Señor, se supone que el amor de Dios debe llenarlo todo. En esto nos diferenciamos de quiénes son los hijos de Dios y los que no lo son. Porque el amor de Dios transforma, cambia, hay una verdadera conversión, un verdadero entendimiento. No puede odiar, no puede tener resentimiento ni rencor. Si bien comienza a enojarse inicialmente o por alguna razón, termina perdonando, termina pidiendo perdón, termina en buena relación, porque si no perdona a la persona, tampoco Dios le puede perdonar. Y eso también es salir del perdón y mantener el pecado. Por eso es importante. Miren cómo puede uno afectar la ley magistral. Ahora, el cristiano, hermanos, debe caminar justamente en esa filosofía del amor. El libro de Mateo capítulo 22, dice la Biblia, Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Mateo capítulo 22, 34 al 40, dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué está hablando? El gran mandamiento, el mandamiento real. Jesús le dijo: miren, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es, hermanos, la respuesta a lo que estaba diciendo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y después dice: este es el primero y grande, real, magistral mandamiento. Y note, el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice estos dos son semejantes, está diciendo casi iguales. Por supuesto que amar a Dios está por sobre todo, pero de inmediato le sigue el otro. Y de estos dos mandamientos magistrales dependen toda la ley y los profetas. ¿Sabía cuál es la visión de Dios? La visión de Dios que engloba todos los mandamientos. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar que hay mandamientos que están en la ley de Dios y que no los guardamos porque no estamos en el Antiguo Testamento. Y es que estos mandamientos o preceptos de repente son para el pueblo de Israel, ¿no? Y es fácil a veces decir eso porque nos libramos de muchas cosas, de muchas responsabilidades. Pero si nosotros observamos a la luz de la Biblia, el pasaje de la ley real y magistral conlleva, hermanos, todo lo que la ley dice. Y si nosotros vamos a la ley, vamos a encontrar pasajes como, por ejemplo, si usted abre conmigo unos pasajes en el libro de, creo que tengo acá, Deuteronomio. A ver, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 27. Le voy a poner solo un ejemplo.
¿sí? Deuteronomio capítulo 27, los versículos 15 al 18, dice así. Es un ejemplo. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominaciones a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre, a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá el pueblo, amén. Mire, solamente un ejemplo en estas leyes, que son prácticamente para el pueblo de Israel, sí. O sea que no las tengo que guardar. Claro, no como lo que era el libro de Deuteronomio, semejante a la constitución política del Estado de Israel. Ellos sí tenían que guardar porque era el Torá, era la ley. Ellos viven esto. Pero la pregunta es, ¿para nosotros esto se abolió? Es decir, por ejemplo, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Como esto no me corresponde, ¿tengo derecho entonces a hacerle errar al ciego en su camino, por ejemplo? ¿Cómo ven ustedes que hay una persona ciega y está yendo a comprar a la tienda y está haciendo todo lo que puede porque no ve, ¿no? Está tocando las paredes para poder un día, ¿no?, en su momento llegar a la tienda? Y entonces uno viene y le dice, bueno, quisiera ayudarle para que usted pueda llegar a la tienda. Ay, claro, el otro dice, muchas gracias. Hacerle errar significa tomarle de la mano y llevarle, pero llevarle a un puente, llevarle a un terreno baldío y decirle, sigue caminando, vas a encontrar la tienda a unos pasos. Y entonces uno se va. A eso está haciendo referencia. La pregunta es, ¿lo que hice es correcto o no es correcto? ¿Pero qué ley nos juzga? No hay en nuestro país una ley que diga, el que haga errar al ciego, 1 año de cárcel. No existe. Nuestra Constitución está enfocada en otras leyes, penaliza otras actitudes, pero hay cosas morales que no se penalizan, pero que en la ley de Dios sí. La pregunta es, ¿qué tiene esa persona que hace errar al ciego? ¿Qué es lo que hay aquí adentro? Según la palabra de Dios, si el hombre hace errar al ciego, seguro se burla, del que no ve, ¿sí? Seguramente le insulta al sordo, patea a un perro, tal vez golpea a su mujer, tal vez es un violento, tal vez es un malvado, un corrupto, un inmoral, pero es una pequeña muestra de la maldad que puede haber en su corazón. Él puede decir, pero no, es una broma. Eso no es un juego, es que yo estaba jugando, no creo que sea tan, al final pues iba a regresar, alguien lo iba a traer y podía llegar a su casa, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si cae y al no ver se golpea la cabeza y muere? ¿Qué tal si es atrapado por algunos otros y es robado? Y cualquier cosa puede pasar. ¿Se da cuenta de qué está hablando la ley real? Que en el nombre del amor no se puede hacer cosas vulnerando la moral y transgrediendo, haciendo maldades a otras personas. Por eso hay algunos pasajes del Antiguo Testamento, como en este caso, leyes así
que todavía nos llaman la atención y nos dicen que son correctas, a pesar que no son una imposición, pero por la ley moral, por la ley real, debo guardarlo. No puedo hacer eso con el ciego. Al ciego debo ayudarlo, conducirlo a su destino y, si es posible, volverlo a llevar. ¿Eso qué dice de una persona? Dice que está actuando en amor. Podría ser aplaudido por los demás. Muchos podrían decir: eso me parece bueno. Así deberían ser todos. Porque la ley real, moral, es la que un día nos va a juzgar a todos. Y una de las cosas que Santiago dice que se transgrede esa ley tiene que ver con la acepción de personas, que es otro síntoma, de igual manera que el que está haciendo errar al ciego. Y Dios no lo ve con buenos ojos. Seguidamente el versículo 26 dice, al final de Deuteronomio capítulo 27, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, o el que no las certifique, no las obedezca para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén, cuando dice de esta ley, hablando de todo lo que se había establecido, como maldito el que haga esto, maldito el que haga lo otro. Creo que hay una maldición para el malo. Cuando uno es malo, no puede gozar de la bendición de Dios. Y este tipo de maldades es el que Santiago está sacando a luz, atentando a la ley magistral. También encontramos en Gálatas 3:10, que es el paralelo de este pasaje, en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:10, y vamos a ir terminando ya. Dice: porque todo los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, dice: maldito todo aquel que permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciese por estas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué es lo que está diciendo Gálatas? Nosotros teníamos esa maldad, seguramente sin Cristo, pero cuando Cristo nos redimió, nos sacó de esa maldición. Pero no se entiende como que ya tengo a Cristo, soy libre de maldición. No, se entiende como yo ya tengo a Cristo, entonces debo salir de esta maldición. ¿Y cómo se sale de la maldición? Obedeciendo a Dios. No podemos hacer acepción de personas. Eso se quedó en el pasado. Ahora debo amar a las personas. No importa su físico, su condición, su diferencia social, económica, racial. No importa, porque ya no nos interesa lo externo. Ahora nos interesa lo que a Dios le interesa, y es su salvación. Entonces, eso es lo que nos está mostrando. Vamos a volver a Santiago, capítulo 2. Y entonces dice el versículo 10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, entendiendo que la ley real está aglutinando a todas las otras. El 11: porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Miren ustedes cómo se entiende ahora la ley real. La ley real tiene otro nombre, que sería la ley de la libertad.
¿Y qué es la ley de la libertad? Hermanos, la ley de la libertad es Romanos 2:6. Dice, y luego saltamos al 16, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Y el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cómo va a juzgar Dios a los hombres? Conforme a su evangelio. Y el libro de Santiago 2 está diciendo en el versículo 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados también por la ley de la libertad. Ahora a nosotros nos va a juzgar Dios por la ley del amor, la ley del evangelio, la libertad que tenemos para poder actuar. Y en esa ley, dice el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es la misericordia? Justamente es mirar a las personas con corazón. A eso se referiría misericordia, miseria de corazón. Es como pobre de espíritu. Es mirar a las personas con el corazón. Cuando el corazón mira, solo siente. Y de repente vemos la necesidad. Si nosotros actuamos con misericordia, cuando algún momento seamos juzgados, las misericordias van a ser simplemente el plus para que nosotros podamos salir de ese juicio. Por supuesto que no está hablando del juicio final, sino del juicio de responsabilidades en el tribunal de Cristo, porque un juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y un juicio con misericordia se hará con aquel que hace misericordia, porque la misericordia va a triunfar sobre el juicio. Y eso tiene que ver con las bondades de Dios a favor, como dice las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la misericordia, hermanos queridos, es un don del Espíritu Santo. Bien, vamos a ir terminando con un pasaje en el Salmo 103, versículo 11 al 13. Con esto quiero terminar. Salmo 103 primeramente, los versículos 11 al 13, dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre todos los que le temen, cuanto está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se complace el Señor de los que le temen. El temor de Dios está relacionado con la misericordia de Dios. Dice más abajo en los versículos 17 y 18: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre todos los que le temen, su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, los que se acuerdan de la ley real, del mandamiento magistral, para ponerlo por obra. ¿Para quién es la misericordia? Para quienes obran en amor, para quienes obran en misericordia. ¿Para quienes son las bendiciones de Dios? Para los que no hacen acepción de personas. Es por esa razón que hacer acepción de personas dentro de la congregación es un gran pecado. Y pecando de esa manera vamos a ser sometidos a un juicio por una de estas cosas que hemos tenido para con los demás. ¿A qué conclusión llegamos? Hermanos queridos, según la palabra de Dios, usted puede leer en 1 Juan, si se va a 1 Juan, con esto vamos a ir terminando. 1 Juan, lea conmigo por favor
3:17. Dice, y con esto acabo: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. ¿Y qué decía Santiago? Esto que hacemos, esto que enseñamos, esto que hablamos, hagamos. Y está en el contexto de todo el capítulo 1 cuando dice Santiago, sed hacedores y no tan solamente oidores. Y más arriba el capítulo 1 dice, ser prontos para oír. Queridos hermanos, con esto vamos a terminar. Dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En otras palabras, si nuestro corazón puede ser tan duro que no nos permite amar y estamos convencidos que no es necesario, hermanos, simplemente obedezcamos a Dios, porque mayor que nuestro corazón es Dios. Y estamos llamados a amarnos los unos a los otros en el temor de Dios, sin acepción de personas, preferencias o sin buscar favoritismo. Bien, con eso vamos a terminar la lección de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos, queridos hermanos, dar gracias a Dios por la palabra. Señor, gracias por este tiempo precioso que nos has dado de compartir la palabra de Dios en estos pasajes de Santiago. Qué impresionante, Señor, cuando Santiago nos va mostrando, precioso Dios, lo terrible que puede llegar a ser el tener, Señor, una actitud contraria al amor. Tu palabra es clara cuando dijiste que el gran mandamiento era amar a Dios por sobre todas las cosas, con nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Y también dijiste que el amor hacia los demás es semejante, como entendiendo que si nosotros amamos a Dios, tendremos la capacidad de amar a los demás. Que si nos reconciliamos con Dios, podremos reconciliarnos con los demás. Que si podemos recibir el perdón de Dios, podremos perdonar a los demás. Señor, todo parte de una relación muy personal contigo, y cuando el temor de Dios, Señor, se incrementa en nuestra vida, podemos amar a los demás sin condiciones. Es más, amar inclusive a los enemigos y hacer algo bueno por ellos. Porque esa fortaleza, esa capacidad solamente viene de ti, Señor. Nunca tal acontezca, Señor, que podamos nosotros tener diferencias por pequeñeces o poder marginar a otras personas porque algo no nos agrada, no nos gusta. Señor, gracias a la palabra de hoy podemos llegar a entender que estamos llamados a vivir en el amor de la ley magistral y poder admitirlos a todos, Señor, y orar por los que tenemos dificultad de tener relación. Ayúdanos, Señor, a guardar y a ser como tú, misericordioso, desde la eternidad hasta la eternidad. Grande es tu misericordia. ¿Qué fuera de nosotros si no fuera tu misericordia? ¿Dónde estaríamos si no fuera tu misericordia? Gracias, porque tu misericordia muchas veces ha tolerado muchos de nuestros pecados. Así también nosotros debemos tolerarnos los unos a los otros, no criticarnos los unos a los otros, mas al contrario, ayudarnos para poder cumplir la ley real de Dios. Gracias te damos por la palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos el próximo jueves con adelante los versículos que nos corresponden y vamos a seguir estudiando el libro de Santiago. Dios les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor esté con ustedes.